Agradecemos muchísimo a las personas del Consejo Ciudadano de Seguridad del Estado de Jalisco, al Consejo de Seguridad de la Ciudad de México, a escuelas que también se conectaron, a madres y padres de familia, a personas que pues básicamente tienen algún ser querido que también tiene acceso a estos juegos y que muchas veces no sabemos qué es lo que puede pasar. Agradecemos también a las organizaciones civiles que también tratan este tema, como A21, como Fin de la Esclavitud. Agradecemos mucho de verdad su presencia. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con este taller. Nosotros somos Back Home. Back Home nos dedicamos más que nada a hacer esa mano entre la ciudadanía y las autoridades. ¿Qué es lo que hacemos? Ayudamos a denunciar algunos delitos que tienen muchas veces que ver con la trata de personas y que muchas veces están ligados a. Entonces, somos esa mano que, por ejemplo, cuando hay alguien que desaparece, pues como ciudadanos y ciudadanas, no sabemos qué hacer en ese preciso momento. Entonces, canalizamos con las autoridades, canalizamos con organizaciones que pues son también esta alianza con nosotros y ayudamos pues hasta que se lleve a cabo y damos seguimiento también a estas denuncias. Hemos tenido la oportunidad de tener alianzas con los consejos de seguridad, con las autoridades y también con instituciones públicas que han estado también muy interesados en dar esa mano a poder resolver algunos de estos delitos, porque como les digo, día a día llegan nuevas cosas, llegan nuevos temas como este, y pues tenemos que estar actualizados y también es nuestra responsabilidad el poder enseñar lo que está en nuestras manos para poder bajar un poco este delito y poder concientizar a las personas de lo que puede pasar. Entonces, bueno, pues debido a un caso que ocurrió aquí en Jalisco, fue como nos dimos cuenta que pues era algo muy importante el poder hablar sobre este tema. Hubo un caso de desaparición aquí en el estado de Jalisco de una menor de edad en el que fue captada por medio de un videojuego. Entonces, este tema pues también va ligado a las desapariciones y va ligado también a la trata de personas. Esta niña fue rescatada ya en la frontera de Guatemala, estaba en Chiapas y pues las autoridades lograron rescatarla y traerla al estado de Jalisco otra vez. Pero ahorita, por la cuestión de la pandemia, es algo que todos nuestros hijos, hijas, nietos, sobrinos o hasta nosotros mismos traemos un dispositivo en nuestras manos. Muchas veces no sabemos o pensamos que tal vez nada más traen el celular y están jugando, pero desgraciadamente pues hay varias maneras en las que pueden ser enganchadas. Entonces es por eso que Back Home y Rajin, una empresa que se dedica a la ciberseguridad, nos unimos para poder presentarles este taller, para poder estar prevenidos y pues para que pasen más que nada la información. Les voy a leer un poquito sobre Luis Carrandi, que es este hombre muy exitoso que tiene experiencia en ciberseguridad, en videojuegos específicamente, y les voy a leer un poco de la reseña. Luis Carrandi nació en la Ciudad de México en 1991, vivió allá casi 12 años. Por el trabajo de su madre se vino a vivir a Guadalajara y ha vivido aquí desde entonces. Siempre ha tenido gusto por las computadoras y videojuegos, ha trabajado en diferentes áreas del aspecto tecnológico, desde ventas de equipos hasta programador y administrador de bases de datos. Le encanta aprender. De sus profesores de la universidad aprendió la importancia de la curiosidad, de investigar y de ser autodidacta. En su juventud, descubriendo Internet, se encontró con un sitio de la red oscura, también llamada Deep Web, dedicado a la trata de niños, evento que lo dejó marcado y definió su camino en dirección a la ciberseguridad.
Hace 5 años funda Rajin, una empresa dedicada a la administración de redes y ciberseguridad. En los años posteriores se dio cuenta que la ciberseguridad en las empresas era tan vulnerable porque no había las bases de conocimiento digital en la mayoría de la población. Esto lo llevó a empezar el proyecto de Rajin Learn, un área de la empresa dedicada a la capacitación de padres y madres de familia, enfocándose a cómo incorporar la cultura digital a su estilo de crianza. Al día de hoy ha dado cursos y pláticas sobre ciberseguridad a auditorios con diferentes audiencias, desde madres y padres de familia primerizos hasta grupos de profesionistas en el área de tecnologías de la información. Con Rajin Learn quiere lograr llegar y capacitar a jóvenes, niños, niñas, adultos para minimizar los riesgos en línea y crear una cultura más segura en torno al mundo digital. Entonces, pues sin más preámbulo, los dejo con Luis Carrandi, que nos va el día de hoy a enseñar qué hay más allá del juego. Muchas gracias, Mayra. Buenas tardes a todos. Gracias por ingresar a la sesión. Primero les voy a platicar un poquito de quiénes somos. Rajin se dedica a lo que es la ciberseguridad en redes y en toda la cuestión de lo que son escuelas, lugares de trabajo, casas, y nos hemos dado cuenta de que realmente toda la cuestión de la ciberseguridad data de que no hay bases digitales. Muchas veces no sabemos cuáles son los riesgos a los cuales debemos de protegernos, qué es lo que son los indicadores, qué es lo que debo hacer en un correo electrónico, cuáles son los riesgos que tengo en el mundo digital. Y de ahí nace este proyecto de Rajin, que es una división que es Rajin Learn. Nos dedicamos en ese aspecto a dar capacitación, como comenta Mayra, a padres de familia, colegios, y tratar de integrar todo lo que es la educación de la ciberseguridad en un entorno ya medular en los métodos de crianza. No es algo que haya ido evolucionando a la par conforme han salido teléfonos, consolas, computadoras. Es un área bastante rezagada que ha estado digamos, en circulación por bastante tiempo, y nos pareció que es bastante importante ya empezar a saber cuáles son los riesgos y las ventajas, porque no todo es malo, pero necesitamos entender cuál es la diferencia entre uno y otro. Primero, un poquito de contexto. El negocio de los videojuegos actualmente, según un reporte, genera 148 mil millones de dólares al año en ganancias. Esto hace que sea bastante atractivo para muchos actores empezar a invertir y a crear todo lo que es el ambiente de los videojuegos. Es una escena que ha crecido bastante, no solo en la parte de los videojuegos móviles, incluso hay ligas en las cuales ya equipos de fútbol están abriendo sus sectores para lo que son los deportes electrónicos, y esto hace que lleguen patrocinadores, llegue mucha gente con la aspiración de poder llegar a ser un profesional en los videojuegos, pero también lleva a que haya mucha deformación en el concepto. Esto quiere decir que se está volviendo y se está transformando de una actividad recreativa en una cuestión de simulación de juegos de azar. Muchos de los videojuegos actuales tienen sistemas que permiten a los desarrolladores tener un retorno de inversión bastante rápido. El problema con esto es que el hecho de poner un videojuego en la tienda y no tener una supervisión hace que lleguen a públicos que son menores de edad y que en algún momento pueden no entender en lo que se están metiendo, ya sea la parte del anonimato y de la comunicación, hasta las mecánicas que ofrecen los videojuegos para comprar monedas de la moneda en línea del videojuego y comprar desde mejoras en el juego, aspectos, hasta algunos lo que denominan power-ups para hacer mejor ahí. El problema es que los menores están llegando a los videojuegos a edades más cercanas. Anteriormente se tenía que comprar una consola o una computadora bastante potente para poder acceder a los videojuegos, pero recientemente todo lo que son los videojuegos en dispositivos móviles ha hecho un boom, y el 25% de los jugadores en línea tienen menos de 18 años. Esto quiere decir que una gran cantidad de niños está, ya sea de manera supervisada o de manera aislada, jugando videojuegos en los cuales a lo mejor pueden estar siendo expuestos a contenido que no es el adecuado. Para su edad es importante estar revisando. A lo largo de la plática veremos
varios de los casos de lo bueno y lo malo que sucede en la cuestión de los videojuegos y vamos a tratar de entender el problema y ver cuáles son las variables que influyen en que la experiencia de los menores o la nuestra sea una experiencia buena o una experiencia mala en línea. Para empezar, hablemos de lo que es la economía. El problema reciente de los videojuegos en los menores es que es una población o un sector de la población que no tiene acceso en muchos de los casos a un ingreso. Y muchas de las cosas dentro de los videojuegos cuestan. Famosas moneditas, los diamantes, el Free Fire, por ejemplo, es un juego de dispositivos móviles que juega mucha gente y requiere para tener a tu personaje bien armado y bien personificado y caracterizado, que inviertas dinero en el juego. Esto se puede conseguir de diversas maneras. Puede ser a través de una tarjeta de crédito, a través de una tarjeta de regalo, incluso puede ser a través de lo que llaman drops. Un drop es cuando estás viendo contenido de de algún influencer que juega el videojuego y la misma compañía que desarrolla estos videojuegos les da moneda de adentro del juego para que repartan entre sus seguidores. Todo esto genera un escenario de captividad que implica que se esté consumiendo el videojuego no solo cuando se está jugando, sino también durante ver programas de internet, seguir a los influencers en redes sociales. Prácticamente es un bombardeo completo del entorno del videojuego para que estés el mayor tiempo posible viéndolo y muchas de las veces nos hemos dado cuenta que los youtubers o toda la gente que está generando contenido en redes sociales, pues hace que puedas ver varios videos seguidos, ya que hay mucha gente generando el contenido y esto puede llevar a una dependencia. El problema con esto es que la conducta más que similar a la de un videojuego asimila a la de un casino. Tú estás invirtiendo dinero y tienes una posibilidad de que te salgan, digamos, accesorios con cierto nivel de rareza. Esto genera una conducta muy similar al casino y muchas dependencias. Ay, casi me sale este o este otro dispositivo para poder mejorar cómo se viste mi avatar, que en este caso es el personaje que tenemos en el juego, y puede llevar a que los niños tengan conductas si no son supervisadas. Por ejemplo, este es un sondeo que se hizo a un niño que estaba jugando en la Plaza de la Tecnología en Guadalajara. La frase que dijo le saco dinero a mi abuela del bolso para poder comprar mis cosas del juego. Esto es una conducta que ya es muy común en la cuestión de la población que no es supervisada. Es muy importante que en la cuestión de los videojuegos haya una supervisión para poder darle seguimiento. No es malo, de nuevo, invertir y hacerlo todo con moderación y obviamente con el conocimiento de los tutores. Realmente es bastante divertido hacerlo, pero si no se lleva un control y no se da un seguimiento de lo que se está haciendo, se puede caer en una conducta que en algunos momentos es adicción. El problema de estos entornos en la cuestión de lo que es la parte de relaciones, no es solo el hecho de que tengas que invertir en el videojuego para poder tener una experiencia más agradable, sino que existe una cuestión de contacto anónimo. Muchos de los juegos multijugador que hay ahorita, como el famoso Among Us, Free Fire, Fortnite, se basan en la cuestión de emparejarte con extraños que son de tu mismo nivel de habilidad o tú juntar a un grupo de personas para poder jugar en la misma sala y para mejorar la dinámica del juego, que en principio no está mal, hay diversos mecanismos, lo que es un chat por voz, lo que es un chat escrito, y empiezas a generar comunidades y agregar amigos, pero de nuevo, no sabes con quién estás tratando, simplemente estás tratando con un nombre, con un avatar, con una voz. Y habiendo en esta época de la tecnología tantas maneras de digitalizar y de personificar, puede ser realmente cualquier persona la que está ahí, desde un hombre que tiene voz digitalizada de mujer, una mujer que tiene voz digitalizada de hombre, una persona mayor con una voz digitalizada de un menor. Hay varios fenómenos que se desarrollan de eso. Las comunidades empiezan a ser un lugar en el cual las personas que pasan mucho tiempo en el videojuego se empiezan a sentir a gusto, ya que son personas que comparten sus mismos gustos, sus mismas, digamos, nivel de habilidad. Y en este caso, se generan relaciones afectivas. Si estás jugando 5 o 6 horas el juego al día,
obviamente con las mismas personas que estás interactuando generas algún tipo de relación y esto puede ser peligroso de nuevo si no se está supervisando por el mismo elemento de la anonimidad. Esta es una frase de un conocido que yo tuve hace varios años que juega el juego de la Liga de las Leyendas. Comentaba que él conoció una chica en el juego, en LOL, que es como las siglas del juego, con la que juega muy seguido y quedaron de verse para ver la final. Es una historia que me gusta ejemplificar a mí porque resulta que la chica vivía en otra ciudad y le pidió dinero para un boleto ir a ver la final presencial a la Ciudad de México. Y llegó el día, él le mandó el dinero, le mandó una cuestión para los viáticos y la chica nunca llegó. Resultó que pues lo habían engañado, simplemente era alguien con quien jugar y que trató de generar un vínculo con el cual le generó dinero. Pero esto habla de que con cualquier vínculo que se pueda generar, si no se tiene la certeza con quién estás tratando, puede ser cualquier persona con las intenciones que sea y no es muy sencillo generalizarlo, ya que pueden tener cuentas falsas y pueden realmente crear todo un personaje alrededor de esto. Una vez que entras en una cuestión de comunidad y de que tienes que estar gastando dinero para poder jugar en la mayoría de los casos, aunque la mayoría de los juegos se venden como, digamos, atracciones gratuitas, tienen un sistema que hace que las personas que los desarrollan y toda la infraestructura que los soporta genere dinero. ¿Eso qué implica? Que al ser un casino puede haber un cierto nivel de adicción y lo puedes tomar como lo que es un juego o puedes empezar a generar una cuestión de la adicción. Esta parte es muy importante, sobre todo para los menores. Recientemente se ha hecho una tendencia que las personas empiezan a recibir un celular o una tableta a más corta edad como método de suplantar o de sustituir la atención parental. Decir, bueno, pues mi hijo está seguro en la sala jugando con su tableta, cuando en realidad está expuesto a más peligros de los que pudiese estar expuestos fuera de la casa. Eso es un fenómeno exclusivo de la cuestión digital, ya que el Internet es una puerta hacia cualquier lugar y hacia cualquier persona. Y el hecho de estar en la misma sala con una persona que puede ser un gran amigo, como yo he conocido bastantes personas en la escena de los videojuegos que me han resultado amistades muy valiosas. Incluso tuve una pareja que conocí en un videojuego y estuvimos saliendo varios años. Puede ser incluso un depredador, puede ser alguien que esté perfilando y buscando simplemente a niños con depresión o son sectores vulnerables que puedan hacer que hagan una otra acción para dañarlos. Es muy importante saber que la diferencia entre la adicción y el hobby está en la supervisión, ya que es el mismo juego por las mismas personas, pero es importante tener un seguimiento adecuado y no utilizarlos en sustitución de la atención o de los cuidados parentales. Este también es una de las frases que encontramos en uno de los foros de un juego que se llama Fortnite, que dice, veo a streamers todo el día para que me den los diamantes gratis y poder comprar cosas. Cuando no es suficiente, he tenido que vender las cosas de mi mamá sin que se dé cuenta. Aquí hay varias cosas que ejemplificar. Un streamer es una persona que se dedica a transmitir el videojuego en afán de generar contenido. Existen diferentes tipos de streamers que vamos a ver en unos momentos, pero la idea es que ellos transmiten el videojuego, se transmiten ellos jugando y empiezan a generar una comunidad y es una especie de publicidad para los videojuegos. Hay unos bastante divertidos, unos que han incluso juntado a estrellas de la música con jugadores de fútbol profesionales. Y todo esto es para generar una comunidad y regalarle cosas a los seguidores. En este caso, si un niño no tiene la posibilidad de estar comprando sus diamantes en el caso de Free Fire o en sus monedas en el caso de Fortnite, pues una manera sencilla de obtener las ventajas del dinero es seguir el contenido de manera muy seguida. Esto hace que todas las personas que lo ven tengan que estar una cantidad considerable de tiempo consumiendo contenido del mismo juego para poder realizar las actividades sin necesidad de pagar. Pero existen también ventajas. Hay muchas ventajas de los videojuegos, te sirven para lo que es la coordinación mano-ojo y sobre todo uno de las ventajas más intangibles que ha descubierto la UNICEF de esto es que vuelve invisibles las discapacidades. Existen muchos casos en los cuales gente con silla de ruedas o con alguna discapacidad comentan que en el momento de estar jugando o estar detrás de una computadora, su discapacidad desaparece y los tratan de manera igual
que como tratarían a cualquier persona, porque son eso, simplemente un nombre, y el valor emocional, intelectual que tienen, pues no tiene que ver con cómo son físicamente. También puedes conocer a gente de todo el mundo, con todos los gustos, y yo he conocido personas que en el caso de League of Legends han viajado por todo el mundo jugando, siendo los mejores y ganando sueldos que son nada envidiables para cualquier profesionista. Obviamente depende de cómo se consuma, de cómo se entrene y de cómo se supervise. Esta persona que vemos aquí es, yo creo que el ejemplo más sonado de un videojugador profesional en los últimos años. Va por el nombre de Ninja. Él generó en el juego de Fortnite todo un fenómeno que hizo que los videojuegos empezaran a visibilizar. Muchos de los generadores de contenido o streamers, como les llamamos, se vuelven ejemplos o modelos para seguir. Él para mí es una de las personas más valiosas que hay en el medio, porque hay muchos ejemplos de cómo se debería de tratar cuando lidias, sobre todo con menores de edad que siguen su contenido, porque la mayoría de los seguidores de Ninja son menores. En una ocasión a él le donaron muchísimo dinero en su programa. A un niño le pareció buena idea, y porque lo idolatraba mucho, agarrar la tarjeta de crédito de su madre, meterse a la plataforma y donarle mucho dinero, porque lo apreciaba y vio que mucha gente le estaba donando para soportar este tipo de contenido. Y él lo primero que hizo fue ponerse en contacto con los padres, disculparse por el malentendido, hablar un poquito con el niño y explicarle que había hecho las cosas mal y devolver el dinero. Este es el tipo de personas que nos gustaría tener en la escena y que deberíamos de ver que tienen realmente la capacidad moral de volverse modelos a seguir. Existen también campeonatos mundiales, existen muchas cosas que se pueden hacer en cuanto a lo que son los videojuegos. Tienes amistades que trascienden los espacios, puedes armar un equipo en la cuestión de ser el mejor de tu región, conocer otras culturas que hablan un lenguaje en común que es el videojuego, y generar toda un ambiente similar al que tiene cualquier otro deporte. Según ciertos análisis que se han hecho, un analista del videojuego LOL comentó que el salario promedio de un jugador de League of Legends en Latinoamérica es de $1,100 al mes, nomás para poner en perspectiva que es una industria que crece y que tiene mucho que aportar. Existen varias carreras relacionadas y es importante entender la parte positiva, porque no todo en los videojuegos es algo que es peligroso. Sí hay muchas cosas que se van a tocar en la plática acerca de los riesgos, pero no es una cuestión de dejar de jugar. Hay muchos beneficios, hay muchos comentarios y hay muchos, digamos, oportunidad para crecer. No hay necesidad de satanizarlo. Por ejemplo, hay generadores de contenido, hay comercializadoras, hay analistas, hay reconocimiento, y creas una comunidad muy grande. En el ejemplo que tenemos aquí, lo que podemos ver es que hay una discrepancia entre la gente que juega los videojuegos, porque no es necesario ser muy bueno para poder hacer una carrera en los videojuegos. Puede ser una persona divertida que haga el contenido de los videojuegos y genere comunidad, y a través de eso tener un trabajo. En este caso, los generadores de contenido de Free Fire ganan casi 100 veces más que los jugadores en sí. Y eso es una cuestión interesante que sobre todo a los menores les llama mucho la atención. Es importante tocar este tema porque necesitamos entender cuál es el motivador para que un menor agarre el celular y esté 10 horas jugando Free Fire. Porque ve que alguien que lo hace puede estar viviendo de eso, viviendo de un juego. Y muchas veces, si no se les explica y no se llega a un entendimiento de que está bien hacerlo, pero que no es todo lo que se tiene que hacer en la vida. Todo es una cuestión de balance. Hay que hacer, por ejemplo, ejercicio, hay que comer bien, hay que tener rutinas. Todos los videojugadores profesionales tienen un staff o personal que refuerza estos conceptos. Cuando estás en un equipo de videojuegos, tienes que ser una persona sana. Dentro de las mismas carreras, existe también la cuestión de mantener los equipos. En este caso, Celote es el director de una organización que se llama G2 eSports, y lo que hace es que comenta que se necesita toda una familia de profesionistas para realizar las labores de los videojuegos.
Vamos ahora a la cuestión de lo que son los tipos de contenido. Aquí es donde se empieza a poner un poco peligroso. Existen mucho contenido sobre el mismo videojuego y muchos tipos de generadores de contenido. En este caso, tenemos aquí a una chica que tiene una donación muy grande, estaba haciendo un programa ella y el compañero David Velas le donó $100,000. En un solo instante, pues esta chica ganó más de lo que gana una persona en México del salario mínimo en 2 o 3 años. Más, yo creo. Este es uno de los conceptos que son más difíciles de tratar. ¿Qué tipo de contenido está consumiendo mi hijo más allá de lo que es el juego? Aquí puede parecer que si le preguntamos, ¿qué estás haciendo? Ah, pues estoy viendo contenido de Free Fire y en realidad está viendo contenido, por ejemplo, que tiene un discurso de odio, contenido que es divertido, contenido que fomenta la camaradería o que fomenta el odio en grupo. Y es por eso que es muy importante cuando mi hijo me dice, estoy viendo un video en YouTube, saber qué es lo que está viendo, saber qué tipo de contenido, porque así como hay opciones buenas para los videojuegos y opciones malas, existen contenido que probablemente no vaya alineado con la forma que yo tengo de educar y contenido que definitivamente es algo que puedo hacer. En este caso, esta chica va por el nombre de Mayichi y es una chica que tiene un programa bastante divertido, es española y tiene muchos seguidores. Ella juega este juego de Among Us con sus seguidores y es un stream bastante divertido, bastante didáctico, no tiene discursos de odio y es algo que es divertido de ver. No son todos los casos, pero ella es un ejemplo muy bueno de cómo hacer digamos, contenido que no es dañino y que se puede consumir sin ninguna afectación. Dentro del chat o de los mensajes que aparecen en la transmisión que ella está haciendo en vivo, hay varios que llaman la atención. En este caso está tal cual dice, Diario Veo a Mayichi, siempre que trabajo estoy aquí en el chat. Y eso quiere decir que hay gente que puede estarlo viendo como las personas ven telenovelas, como ven el fútbol y haciendo sus actividades diarias y consumiendo contenido de videojuegos. Y ya es una cuestión de normalizar este tipo de cosas porque están agarrando muchísima fuerza y más que estar yendo a algún lado, yo creo que se van a generar más contenido de todo lo que son los videojuegos y es algo que no se va a ir a ningún lado. Esta otra chica se llama, o va por el nombre de Katie, es una, digamos, streamer o generadora de contenido estadounidense que está entre los mejores de su liga, es prácticamente una de las mejores jugadoras del juego y es un stream de los que consideramos didáctico, como la chica anterior hacía un stream de la cuestión de lo que es divertido, ella lo hace de manera de enseñar y de mejorar a las personas. Este comentario es uno que sacamos de la misma manera de su chat, que dice, eres demasiado buena, mejoré mucho en el juego de verte todos los días. Está también el caso de Ibai, que es ahorita uno de los generadores de contenido más importantes. Ha logrado juntar a jugadores de fútbol profesionales con artistas y los pone a jugar a Among Us y tiene 300,000 personas viendo su programa. Es bastante ameno verlo, es una persona bastante correcta y es un stream que no daría daño verlo, es bastante divertido, incluso se podría ver en familia. Uno de los comentarios en foros de internet dice, Ibai revolucionó el entretenimiento en Twitch, que es la plataforma donde ellos generan su contenido, junta gente de los estratos desde el fútbol hasta los artistas y los pone a jugar. Esta es la parte buena y esto, ojalá y todo el contenido que pudiésemos consumir es de esta manera, pero la realidad es que no. La parte buena y mala de tener un trabajo de lo que es este generador de contenido es que hay dinero de por medio. Y cuando un menor de edad ve que puede recibir $100,000 por hacer lo que quiere, puede ser un poquito influenciable. Se vuelve alguien que idolatra, incluso quiere en algunos momentos recibir la atención de la persona que está generando el contenido. No todo, digamos, es así de blanco y negro. Existe también gente que apoya el contenido, pero cuando son menores de edad es muy difícil y yo consideraría casi imposible que tengan un criterio de realmente decir voy a apoyar a este stream. Se dejan llevar por la cuestión de ser parte de la comunidad y aspiran ellos también a recibir. Y de nuevo, es una
es un sector de la población que no genera dinero. Son niños o niñas que dependen de sus padres o de algún apoderado legal. ¿Y de dónde sacan este dinero? ¿Qué es lo que tienen que hacer para poder recibir la atención de estas personas? En este caso es un sondeo que se hizo en Facebook en un programa y dice, si le dono lo suficiente a este streamer o generador de contenido, me notará y me dará su atención o cariño. Aquí es bastante complejo porque cuando crees o tienes la convicción de ayudar a un generador de contenido es como la televisión de paga. Tú quieres ver algo, pagas para que ese contenido se siga haciendo, pero los menores de edad piensan en una manera un poquito más abstracta y ellos dicen, quiero que me note, quiero que, no sé, que me salude, que diga mi nombre, jugar con él. Y en el caso de los niños que van creciendo y que van en una cuestión ya hormonal un poco más desarrollada, pues incluso en la cuestión del cariño, de que te note alguna persona de estas que son famosas, ya que esta revolución de Internet ha hecho que la brecha no sea tan larga. Anteriormente los artistas y las personas famosas eran gente que veías a lo lejos en un escenario. Actualmente puedes incluso interactuar con ellos, pueden leer lo que les estás diciendo y eso genera un sentimiento de apego y de urgencia que puede ser peligroso si no es supervisado o no es manejado. Así como hay streamers o generadores de contenido que generan contenido muy divertido que podemos revisar, como en todo siempre está la parte no tan buena. Existe mucho contenido sexualizado y esto hace que todas las chicas o chicos que quieran empezar una carrera en esta cuestión de la generación del contenido, tengan que lidiar con este estándar que tiene la sexualización del contenido. Muchas del problema es que sobre todo en las generadoras de contenido que son mujeres, se espera que tengan algún tipo de interacción con las personas que lo están haciendo, ya sea enseñar más, enseñar menos, hablarles, tener una interacción directa porque les están donando dinero. Y hay muchas chicas y chicos que se aprovechan de esto, de la cuestión de generar una idolatría para sexualizar el contenido y recibir dinero de ahí. Entonces llegamos a un sector de la población un poco más grande. Ya no es una cuestión de un niño que quiere ayudar a una persona que le está generando el contenido. Podemos llegar a un adolescente que a lo mejor piensa que el hecho de donarle mucho dinero a una chica o a un chico va a hacer que esta persona lo note. Y ahí es donde se vuelve bastante complicado. Esta es una frase que tiene una de las chicas que tienen menos de 100 personas, que a mí me parece bastante triste porque es una comunidad muy bonita. Y esta chica lo que dice es, a lo mejor debería enseñar más. Puede que así me lleguen más donaciones porque solo con mi habilidad y mi carisma no he podido crecer. Y hay mujeres y hombres que streamean o generan contenido para 0 personas. O sea, en el momento en el que estás visibilizando a todas esas personas, son gente que lo está haciendo simplemente porque le gusta y porque quiere. Y el hecho de que el contenido esté tan sexualizado hace muy difícil que las personas que quieren crecer sin sexualizar su contenido lo hagan. Y también genera un fenómeno que dicta que si quieres crecer tienes que sexualizar el contenido. Y esto hace que tanto las personas que crean el contenido como las personas que lo consumen estén esperando un contenido con cierto nivel de sexualización. Frases como ¿para cuándo abre el OnlyFans o tiene pack? Por ejemplo, en este caso OnlyFans es una plataforma que se dedica a promover contenido de generadores que muchas veces es para mayores de edad. Puede ser que la misma chica o chico que haga el programa, perdón, tenga una sesión premium para poder generar algo más de dinero y son programas de suscripción. Tú pagas una cantidad de dinero por ver fotos que están altamente cargadas de contenido sexual en una gran cantidad de los casos y así generar algo. Y esto hace que la comunidad espere que cualquier persona que esté ahí vaya por ese camino, aunque no es algo que vaya a suceder. Mucha gente lo hace, pero no es que sea un requisito de la industria. La otra parte de la utilización de los videojuegos, ya no en el consumo de contenido, sino en el juego, es que existen afectaciones emocionales si estás jugando en un nivel competitivo de cierta categoría. Por ejemplo, si estás atascado en una categoría de habilidad
y no puedes subir y estás jugando 16 horas diarias, 10 horas diarias, 5 horas diarias y no puedes subir y no puedes mejorar, genera cierto nivel de frustración. Y es importante, sobre todo en los menores, que haya un canal de comunicación, porque la frustración cuando estás en un videojuego al que le dedicas tanto tiempo y no mejoras es algo que es bastante real y es algo que yo he visto de manera incluso personal. Yo lo he vivido a la hora de tratar de ser profesional en algún juego. La frustración es algo muy importante, puede llevar al estrés, a la ira, incluso hay veces en las que si hay un niño jugando que tiene una racha de frustración muy grande y tú le dices, sabes que es hora de que te salgas para que puedas jugar o para que hagas otra cosa o que hagas tarea, todo ese estrés acumulado va a, pues ahora sí que a explotar y necesitamos aprender a ver que es una cuestión de balance. Incluso hay gente que se aprovecha de esto, lo que son denominados trolls en Internet, que son gente que se dedica única y exclusivamente a hacer enojar a las demás personas a través de arruinar sus experiencias de juego. Y es bastante común y es bastante exasperante para las personas que juegan estar en contacto con estas personas. Pero de nuevo, no vamos a saber si las personas que están jugando, que son menores de edad, están en contacto con ellos y no tienen la madurez de dejarlos o de bloquearlos, ya que la mayoría de los juegos tienen algún mecanismo para evitar lo que es el ciberbullying, ya sea silenciarlos o simplemente bloquearlos para no volver a tener contacto, pero es importante dentro de toda esta cuestión de asimilación, no solamente entregarle un juego o un celular a un niño, sino enseñarle que hay mecanismos que lo protegen de toda la cuestión de lo que es el bullying en línea y que no es algo que deba de tolerar. Estas son habilidades emocionales que se tienen que, digamos, inculcar por los padres, pero los videojuegos en sí generan otro tipo de habilidades. Muchos de los videojuegos tienen cierto nivel de estrategia. Si nosotros canalizamos y podemos jugar con los menores en una especie de acompañamiento, existen muchas cosas buenas que podemos utilizar con cualquiera de los videojuegos, desde un pensamiento crítico hasta lo que es el trabajo en equipo, ya que los videojuegos se pueden jugar de varias maneras. Puede ser un jugador casual que juega una partida en lo que vas al baño o en lo que estás esperando en el consultorio del doctor, por ejemplo. Puedes jugarlos de manera normal, entendiendo cuál es el funcionamiento y ya echándole bastante cerebro a la cuestión de cómo ser mejor en el juego, o jugarlos de manera intensa o hardcore, que quiere decir entender realmente cómo funciona toda la cuestión del videojuego para poder tener ventaja sobre tus adversarios. Existe también la cuestión del pensamiento estratégico. La mayoría de los juegos tienen muchas cosas buenas que aportar, a diferencia de juegos que están específicamente hechos para contenido de adultos, como por ejemplo lo que es Grand Theft Auto, que realmente tiene una, una audiencia bastante madura y que el único propósito del juego es vagar por una ciudad haciendo cosas. Existen juegos que son todo lo contrario y que tienen bastante mentalidad estratégica, bastante coordinación mano-ojo. Por ejemplo, hay uno que se llama Osu, que es tienes que hacer clic en la pantalla en diferentes patrones musicales para poder ganar. Y en este caso tienes que ser muy rápido y muy preciso en la cuestión de cómo manejas tu mouse y tu teclado para poderlo hacer. Y esto genera muchísimas ventajas. Existen juegos también como lo que es Age of Empires, que yo en lo personal jugué de pequeño, y te permiten aprender de historia, de economía, de hacer varias cosas al mismo tiempo, de cómo funcionan las estrategias militares, y era algo que a mí me gustaba bastante. Otro caso es Portal 2, que es un juego de acertijos que puedes jugar en equipo o en pareja específicamente, que te permite, digamos, diseñar o resolver acertijos a través de utilizando portales. Y todo esto implica que generes un desarrollo mental bastante alto. Y entonces tus sesiones de ocio de juego se vuelven algo que puedes aprovechar en la vida real y que tienes un pensamiento crítico. Puedes también ser muy bueno en lo que es la coordinación mano-ojo y ser aplicable para trabajos de robots de cirugía, no precisamente operando como doctor, pero a lo mejor dándoles mantenimiento, probando la eficiencia y la precisión de los robots. Puedes también controlar drones, ya sea para uso recreativo, para cinematografía y realizar muchísimas cosas.
Todos los videojuegos tienen su lado positivo y su lado negativo, y no puedo hacer suficiente énfasis en que está en la manera en la que en la que los consumimos para realizar las cosas de manera correcta. Existe también lo que son las relaciones sentimentales. Al estar jugando con las mismas personas durante varias horas, durante varios días, incluso durante varios años, se forjan una serie de vínculos, no solo afectivos, sino también de camaradería. Yo varios de los amigos que conservo hasta el día de hoy son amigos que he conocido en los videojuegos, nos conocimos en algún evento, nos caímos bastante bien y seguimos platicando, seguimos jugando. Y como lo comentaba al inicio, también se pueden dar relaciones sentimentales, ya que los videojuegos te permiten conectarte con gente que trasciende digamos, tu espacio físico. Esto es bueno para gente que ya es un poco más madura y que tiene la capacidad de entender y de saber lo que quiere y de saber las señales que existen para saber si una persona es real o no. Puedes generar muchísima afinidad y compartir los mismos gustos con alguien que de otra manera jamás hubieras tenido contacto. Este es el lado bueno, pero existe también un problema con la cuestión de la afinidad que generas al jugar demasiado tiempo con la misma gente. Uno nunca sabe quién está del otro lado. Volviendo a la cuestión del anonimato, ya en un caso mucho más práctico, existen mucha gente que utiliza los factores emocionales de las personas con las que está jugando. No es necesario ser un experto perfilista para poder ver que alguien está triste, para poder ver que alguien está enojado, y simplemente basta algo de conversación a través del chat de voz o a través de una mecánica escrita para poder empezar a generar un vínculo. La desventaja y ventaja de los videojuegos es que la comunicación es directa. En este caso, la persona con la que estás es como si estuvieras hablando de frente a frente a través de un aparato. Y si no se tiene cuidado y no se les enseña a los menores que hay información que por más inofensiva que parezca no se debe compartir, como algo tan sencillo como el nombre completo. Y si estos menores tienen redes sociales y comparten su nombre completo, se puede empezar a perfilar. Y existe mucha gente que utiliza los videojuegos, como comentaba Mayra al principio, para facilitar lo que es el secuestro y la trata de personas. En un mundo sin videojuegos tienes que seguir a alguien, perfilarlo, aprenderte su rutina, verlo en un momento vulnerable, hacer tu movimiento, llevártelo y esperar que nadie te haya visto en ese momento para poder realizar un secuestro. Ahora imaginemos que a través del juego simplemente le dices, vamos a vernos en tal lugar, a tal hora, y después de mucho tiempo que llevamos platicando, vamos por un café o vamos a hacer una sesión de videojuegos ahí con todos los del escuadrón o todos los de la comunidad. Con eso simplemente te saltaste ya todos los pasos. Hiciste que tu víctima pudiera ir a algún lugar porque es alguien en que ya confías. Tú estoy jugando con esta persona durante varios meses y en el momento en el que podemos realizar todas estas tareas, no parece una mala idea. Es alguien que confío, es alguien con quien he jugado, es alguien con quien he pasado tiempo y a la mayoría de los menores no les pasa por la cabeza que pueden estar personificando a alguien y que pueden estar en contacto directo con su agresor. Esta es en una frase de alguien que estaba en la posición, en los 50 mejores jugadores del videojuego que yo jugaba en ese momento. Y es algo que me llamó mucho la atención y hice que valiera la pena ponerlo aquí. Y dice, hoy en día, si eres bueno en el juego, puedes quedar de ver con quien sea y donde sea. Solo por la clasificación que tengas, mucha gente te idolatra. A esta persona, muchas chicas que querían mejorar le hablaban y y él se aprovechaba de la posición que tenía de ser bueno en el juego para ayudarlas a subir de clasificación, que a final de cuentas es una cuestión de estatus, de yo soy mejor que fulanito, que menganito, porque estoy en tal clasificación y soy bueno en el juego. Y esto puede hacer que personas con muy malas intenciones personifiquen a gente que puede parecer atractiva. Una vez que te perfilaron, pueden hacer y decir las cosas que necesitas tú oír para sentir confianza. Y el hecho de que tú estés frente a un teléfono o tú como padre pienses que por el hecho de estar enfrente de un teléfono tu hijo está seguro en el cuidado de tu casa, probablemente siga teniendo contacto directo con un agresor.
Este es una captura de pantalla del juego de Among Us en la cual se ve que en el chat que estaba, ahora sí que la mensajería escrita, estaba diseñada para poder hablar del juego, se convirtió en una herramienta de socialización. En este caso están pidiendo que les pase un número, o su número nuevo en el juego para poder socializar, que puede ser algo tan sencillo como un niño que quiere hablar por WhatsApp con otro niño, o puede ser alguien personificando y tratando de generar este vínculo afectivo con las personas. No por ser un juego y no por estar dentro de la casa, esta persona va a estar protegida. Existen aquí entonces lo que son juegos tapadera, y es aquí donde a mí me parece que es la parte más crítica de saber y entender todo este problema, de que no por ser un juego es inofensivo y no por estar en el celular no va a suceder nada. Un juego tapadera es un juego que aparentemente está diseñado para un público, no sé, en general. Vamos a hacer el ejemplo de Call of Duty, que es un juego de guerra, en el cual, pues, en teoría deberías tener 18 años para estar jugando, y en realidad está lleno de puros menores de edad que están jugando y la comunidad es esa. Caso opuesto es un juego como el Club Penguin, que es un juego que ya ni siquiera existe, porque el problema llegó a ser tan grande que lo tuvieron que clausurar. La mecánica era bastante sencilla. Tú tenías un pingüino que podía ejercer ciertas tareas dentro de una sociedad. Podía ser policía, podía ser panadero, podía ser bombero, comentarista, lo que tú quisieras. Y la idea era que los niños jugaran y aprendieran un poquito de la vida en ese ambiente controlado. Lo que empezó a suceder es que ese juego se empezó a llenar de depredadores que se hacían pasar por niños para la cuestión de entablar conversación con ellos. Y llegó a tal grado que no hubo manera de arreglarlo. Este es un extracto de un chat o de un servicio de mensajería en la red oscura que tiene que ver con Club Penguin, que dice: hoy tendremos una orgía en nuestro servidor, asistirán varios pajaritos, que pues era su denominación para los niños, y había tal cosa y llegó a estar tan degenerado el concepto que había orgías virtuales de los pingüinos, se movieron el código del juego para poder realizar actividades o simular actividades sexuales dentro del juego, y era un nido de pederastas todo ese juego. El punto llegó a ser tan alto que hubo muchas demandas, muchas agresiones. Yo en lo personal no conozco ninguna que se haya concretado, pero el puro hecho de que existieran me parece a mí bastante preocupante. Y este es un ejemplo de un juego tapadera, algo tan sencillo como un juego donde tu hijo o tu hermano o tu sobrino o tu nieto quiere ser un pingüino que es útil para la sociedad, se convirtió en el lugar más peligroso para estar en línea para un menor. Todo esto pues, son cosas bastante contrastantes. Los videojuegos son buenos, los videojuegos son malos. La verdad es una respuesta compleja. Para mí en lo personal, los videojuegos son bastante buenos, me han ayudado en el pensamiento lógico, en el pensamiento estratégico, la coordinación mano-ojo. He conocido personas bastante interesantes y bastante valiosas en mi vida, pero hay gente que ha vivido también mucho horror en eso. Existen dos mundos completamente paralelos y está en los padres ayudar a los menores, ayudar a tomar el camino y sacarle el mayor provecho, ya que empresas como Deloitte o como Compaq están tratando de hacer que la teoría del juego sea algo. Ya el hecho de meter una cultura de videojuegos en el entorno laboral es algo que ya está sucediendo porque la gente aprende más y es más eficiente cuando se divierte. Y el hecho de privar y censurar a un menor de todos los juegos por todas estas cosas malas que hemos visto, muy probablemente le va a crear una brecha a futuro porque los videojuegos es una manera de interactuar con un entorno digital y a medida que avanza toda nuestra sociedad, vamos a estar interactuando más con entornos digitales y las ventajas que ofrecen haber jugado una cantidad moderada o acorde de videojuegos, pues son bastantes. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? De manera puntual, hay tres cosas que tenemos que seguir para poder realizar un buen manejo de los videojuegos. La primera es proteger.
conforme van creciendo los niños, esta va dejando de ser más importante y se van enfocando en las otras dos. Pero entre más pequeños son, necesitan protección porque no hay criterio, no hay una referencia de que las cosas son malas, son buenas. Y usualmente creen la mayoría de las cosas que están revisando de los generadores de contenido en los chats del juego, en los chats de voz, y es algo que necesitamos nosotros como adultos empezar a regular. En el momento en el que nuestro hijo baje un juego, o que nuestro sobrino, nuestro nieto baje un juego, es importante que la primera vez nos metamos a revisar. La mayoría de estos tienen ya controles parentales que hacen que la experiencia del juego sea la misma, pero por ejemplo no puedes chatear con las demás personas, no puedes hablar con las demás personas. Y aunque esto a niveles más competitivos es un problema, evita que los menores tengan contacto con potenciales agresores, aún así disfrutando el juego. Obviamente no se va a disfrutar al mismo nivel que si estuvieras interactuando con las demás personas, pero como no se tiene ese criterio, se tiene que proteger. Jugar con ellos para ver cuáles son los posibles vectores de entrada para alguien es un principio y me lleva al segundo punto, que es el acompañamiento. No es darle a los menores un celular como sustituto para la atención y para tenerlos quietos. El hecho de jugar con ellos, platicar con ellos, interesarse en lo que dicen, ver los videos de YouTube con ellos, obviamente al grado que te permita las labores tanto de padre como en el trabajo, ayuda muchísimo a abrir esos canales de comunicación. Porque esto quiere decir que si tú realizas un acompañamiento, estás inculcando las bases y estás viendo que en lo que los menores tienen un criterio propio para ver si algo está bien o está mal, tú estás ahí para poder acompañarlos en el camino y lo más importante es no juzgar. Siempre va a haber cosas que no nos parezcan a unos como adultos, pero la mayoría son inofensivas. Sí hay cosas que están claramente mal, como todos los ejemplos que vimos anteriormente de acoso, por ejemplo. Y también hay que estar preparados y verlos porque puede ser que nuestro hijo no sea la víctima, sino también sea el agresor. Y es importante estar ahí para saber qué es lo que se tiene que hacer y tener una respuesta mesurada para decirle que eso no se debe de hacer y que tenga una cultura digital lo más formada posible para que en el momento en el que lo dejemos ir sea una persona que sea capaz de interactuar en este entorno digital. Es también importante para ver de dónde está sacando el dinero, si es que lo saca, porque como comentábamos en la primera parte, el contenido cuesta y usualmente alguien que depende de un adulto no tiene maneras de generarlo. Entonces, el estar acompañando a los niños y viendo qué es lo que necesitan, que nos digan qué armaduras o qué trajes quieren comprarse para ver más o menos qué es lo que se puede hacer, incluso incentivar un poquito, regalar no sé, algún traje, pero hacerlo dentro de nuestro control es la parte más importante. Por último, es la orientación. Conforme van creciendo los niños o cualquier persona que esté en contacto con los videojuegos, porque no son necesariamente niños ahora, sino pueden ser adultos mayores que estén jugando Candy Crush o que estén jugando algún jueguito de esos de celular, van a ir aprendiendo. Y está en las personas que tenemos este conocimiento poder impartírselos y acompañarlos, porque una orientación sin acompañamiento no sirve de nada y un acompañamiento sin protección, si simplemente estoy ahí sentado y no me pongo a pensar en lo que voy a hacer para proteger a las personas que lo están utilizando y que no tienen criterio, no nos va a servir de nada. La orientación es algo que se tiene que estar haciendo cuando los canales de comunicación están abiertos. Por eso es muy importante que haya un buen acompañamiento. Necesitamos tener el canal de comunicación sano para que si alguien lo molesta, si alguien le sugiere algo, si hay alguna conducta que lo incomode, nosotros como adultos podamos enterarnos, investigar y que no llegue algo mayor, porque la mayoría de los niños no transmiten este tipo de cosas por miedo de que los padres se enojen y por temor a que las represalias sean demasiado grandes. Por eso es importante tener estas tres cosas para poder formar una relación y poder seguir educando, porque muchas veces se utilizan los juegos y los celulares como sustituto de la educación y del acompañamiento, pero se debe aprender
a inculcarlos a los métodos de crianza en la medida en la que sea posible para poder realizar las labores de monitoreo, de orientación y de crecimiento en todo lo que son las edades. Es importante en esta parte también hablar de lo que es la información personal y qué es lo que se puede compartir, qué es lo que puede subir a redes sociales, a videojuegos, qué tanta información puede compartir si alguien se la pregunta. Hacerles saber que los peligros existen, porque no es malo sentir miedo. El miedo te hace estar alerta, el miedo te hace dudar de las cosas que parecen ser demasiado buenas. Pero en cambio, si no conocemos y tenemos solamente el pánico de que los videojuegos son lo peor, el pánico te hace actuar de maneras no racionales y puedes incluso llegar al punto de prohibirlo y de censurarlo completamente en la casa, y en la casa no se juega nunca. Y esto va a hacer que, como todas las personas están consumiendo más y más contenido, el contenido se consuma a nuestras espaldas y no podemos ni orientar, ni proteger, ni acompañar porque cerramos completamente el canal de comunicación. Es importante, y yo creo, no me canso de remarcarlo, la cuestión de no juzgar, de entender que son cosas que, así como ellos ven el jugar canicas como sumamente anticuado, las personas pueden ver el jugar videojuegos como algo sumamente anticuado y sumamente impensable, pero de nuevo son diferentes maneras de pensar y tenemos que entender que el hecho de abrir y de mantener estos canales de comunicación estables puede ser la diferencia entre salvar a alguien o tener algo que lamentar. Ya para terminar, la conclusión es bastante sencilla. Conforme van creciendo, se debe disminuir la protección y el acompañamiento y generar un canal para que, de todos modos, aunque tengan 16, 17 años, siguen estando a expensas de que algo les suceda. Y es importante tener toda este canal y poder saber y poder orientar, no solo para proteger a nuestros niños, sino para proteger a los niños de las demás personas. Bueno, eso es todo por mi parte, Mayra. Espero les haya gustado el contenido. Cualquier cosa, ahorita vi que hay algunas preguntas, entonces te devuelvo el control a ti para que terminemos. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis, por toda la información. Creo que es bastante útil e importante saberlo. Así seamos mamás, papás, abuelos, abuelas, simplemente que tengamos a alguien cercano que esté jugando. Les queremos dejar también aquí nuestras redes sociales, es @backhomemx en Instagram y Facebook. Por si acaso tuvieran alguna duda algún día o de alguna persona que sepan que está pasando algo, es en el momento en el que nosotros vamos a poder darles la mano, ayudarles y en conjunto pues con las autoridades también poder llegar a ver y hacer una denuncia. Nosotros lo que hacemos es ser ese primer contacto y contención cuando están sucediendo las cosas. Por ejemplo, cuando una persona ya desaparece, asesoramos y acompañamos a las personas para saber qué hacer. En la cuestión de violencia digital, desgraciadamente, en esta pandemia, aparte de la violencia de género, se han dado muchísimos casos. Han habido demasiados casos en TikTok, han habido casos, en el caso que les platiqué fue de Free Fire, del que nos comentó Luis, el que apareció la joven ya en la frontera de Guatemala. Entonces, es muy importante, uno, como dice Luis, no tener ese pánico, pero sí saber cómo prevenir. ¿Por qué? Porque esas imágenes que ustedes vieron de Among Us son imágenes de un niño prevenido que envió esas capturas de pantalla para decir, mira, aquí se están pasando el número. Entonces, ese acompañamiento que se les puede dar a nuestros hijos e hijas es muy importante, pero más que nada que ellos ya aprendan lo que puede pasar y que estén alertas para que no puedan, pues sí, no puedan llegar los agresores hacia ellos. La siguiente. Les vamos a dejar también aquí la línea del Consejo de Seguridad de la Ciudad de México, que es la Línea Nacional contra la Trata, que es 855-33-000. Sabemos que también el denunciar y la cultura de la denuncia, pues no es algo con lo que aprendemos
desde pequeños. Entonces, muchas veces también nos da miedo alzar ese teléfono, nos da miedo o tenemos desconfianza. Entonces, estas llamadas pues son anónimas y también nosotros ofrecemos que en caso de que ustedes no quieran hacer las denuncias, nosotros las canalizamos con el Consejo de Seguridad de aquí del estado de Jalisco o con el de la Ciudad de México o con cualquier autoridad que sea necesaria para el tipo de delito que se necesita. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias y ahora sí vamos a las preguntas, Luis. Ok, perfecto. ¿Me ayudas a escoger una y la vamos contestando? Sí. Dice, ¿a quién le compete supervisar los contenidos de videojuegos que se ofrecen en la Internet? Este es un tema que es todavía motivo de legislación. Por ejemplo, en los videojuegos en Facebook está la disyuntiva de qué tanta responsabilidad tiene Facebook de regular el contenido que hay o qué tanta responsabilidad tiene, por ejemplo, Garena en la cuestión de regular el Free Fire o Epic en lo que es el Fortnite. La respuesta realmente no es sencilla y ahorita es a nadie. Nosotros tenemos la responsabilidad personal de ver qué contenido estamos consumiendo y qué contenido consumen nuestros hijos. Como no hay un criterio, como lo vine mencionando a lo largo de la plática, para saber qué está bien y qué está mal, es muy importante consumir el contenido o los juegos acompañados. Porque como no hay una legislación clara acerca de a quién le compete hacer qué, no va a haber una entidad externa que pueda solucionar este problema porque ha crecido bastante. Entonces, está a nosotros a nivel personal revisar e identificar todos los factores de riesgo para si oímos al vecino o si nuestro hijo nos platica que alguno de sus amigos de la escuela está teniendo algo que nosotros sabemos que es una conducta de riesgo, poder tomar cartas en el asunto. Es una parte muy importante no solo proteger a los menores que son directamente relacionados con nosotros, hacer lo que nos gustaría que algún extraño hiciera para proteger a nuestro hijo. Si alguien ve que se lo está llevando en un parque, debería de ser una sociedad que permita que toda la gente vea esas señales de riesgo y reaccione acordes. Lo mismo es en el mundo digital. Tenemos que entender los riesgos y ver cuando algo no checa, algo está extraño, alguien está viendo, quedándose de ver con un menor, alguien está siendo muy agresivo. Y si lo oímos, poder tomar cartas en el asunto y no solo cuidar a nuestros hijos, sino a los hijos de las demás personas. ¿Qué estrategias existen para tratar que la violencia que viven en los videojuegos no la normalicen en la vida real? Existe mucho acompañamiento. Realmente la cuestión de la normalización de la violencia está, digamos, muy bien tipificada. No es que por jugar Grand Theft Auto vayan a salir a matar a las personas o por jugar Among Us vayan a estar asesinando, pero sí existe otro tipo de violencia intangible, que es la parte de lo que es el ciberbullying, la cuestión de los trolls que comentábamos, que exclusivamente están intentando hacer enojar a las personas y la mejor arma que se tiene para combatir esto es de nuevo el acompañamiento. Tratar de inculcar el hecho de que el videojuego termina ahí. Por eso esta plática se llama Más allá del juego, porque hay muchas cosas fuera del juego que hacen que no pueda salir. El contenido, el dinero, toda la cuestión que estás experimentando aparte del juego hace que la experiencia no sea o sea, que sea bastante inmersiva. Y el hecho de acompañar y fomentar un balance en las actividades con el mundo real y obviamente metiendo lo que uno como padre crea que es el método de crianza correcto, es lo que más ayuda porque no hay un libro de cocina que puedas decir que siguiendo los pasos A, B y C vas a llegar a una cuestión de seguridad. Todo es un trabajo que se tiene que estar haciendo a diario. La batalla contra estas cosas se hace a diario y se tiene que estar reforzando, se tiene que estar revisando y se tiene que estar acompañando. ¿A qué edad se recomienda que accedan a los videojuegos? Yo diría que existen videojuegos muy didácticos para mejorar habilidad mano-ojo pequeña, para gente muy pequeña. Y de nuevo, es una cuestión de revisar antes de entregarle un celular a un niño, por ejemplo, que esté configurado con controles parentales para que no pueda bajar más que este tipo de juegos.
Y ahora sí va a depender del tipo de padres que sean. Lo que sí es recomendable es que vean el contenido, porque no es lo mismo tener un celular y usarlo para aprender, para estudiar, para ver caricaturas, que tener el mismo celular y estar en foros de Grand Theft Auto, donde estás con gente que probablemente esté muy viciada en ese aspecto y te pueda corromper porque todavía no tienes un criterio. Entonces, la edad yo creo que no debe ser menor de los 7 años sin supervisión, y de los 7 años en adelante deben de estar supervisados. Tener un teléfono es de bastante ayuda. Hay aplicaciones como Custodio que permite tener un control parental en los teléfonos, incluso tener un botón de pánico. Y muchas veces privarle de un celular a un niño puede ser contraproducente. Los videojuegos pueden ser en consola o pueden ser en celulares, pero en una consola tienes más control. El problema es entregarle un aparato del cual no tienes control para que lo utilice como si fuera suyo. Entonces, hay mucho, no, de nuevo, no es una respuesta sencilla, tiene que haber un acompañamiento, se tiene que estar vigilando y esta protección o este control parental se va a ir quitando conforme los niños vayan creciendo y se les vaya formando este criterio con toda la cuestión de la educación. ¿Qué tiempo se recomienda que pase un niño jugando y qué videojuegos recomiendas para un niño de 11 años? Va a depender mucho de sus gustos. A mí me gustan mucho los juegos de estrategia. Hay juegos prácticamente de cualquier cosa que puedas imaginar en la tienda de aplicaciones o en línea. Incluso para consolas hay bastantes. El tiempo va a depender, es algo que a mí en lo personal me dijo mi mamá, vas a jugar el tiempo que te permita ser funcional. Obviamente al principio pues me apagaba el Nintendo, me apagaba la computadora, porque yo no tenía un criterio, no tenía una manera de parar. Realmente a mí me gustan bastante los videojuegos y no, no era objetivo al respecto. Pero si, por ejemplo, estás dejando de hacer cosas, si dejas de hacer tareas, si dejas de ejercitarte, si dejas de comer, si dejas de dormir, estás pasando demasiado tiempo en los videojuegos. Y entonces es una cuestión de entender cuál es la rutina que nosotros estamos inculcando en los niños y poder ajustarla a esto para la cuestión de que tengan también su tiempo de recreación y si se puede aprender algo, pues todavía mejor, pero tampoco tiene nada de malo jugar videojuegos que no enseñan absolutamente nada por el hecho simplemente de jugarlos. Pero es una cuestión de revisar, a lo mejor sentarse con este niño de 11 años y ver qué cosas son las que le gustan, checar como padre videos en YouTube de cómo es el juego, de cómo es la mecánica, con qué está en contacto mi hijo. Y si es algo que está alineado con los métodos de crianza que yo tengo, no le veo problema en que lo esté jugando. Y de nuevo, es una cuestión de mesura. Si está dejando de hacer cosas que son fundamentales para como yo lo estoy criando, está pasando demasiado tiempo. Si le alcanza a hacer todo y está jugando 5 horas al día, pero se está ejercitando, hace sus tareas, está comiendo bien, no se está poniendo estresado ni violento, realmente el número es bastante subjetivo, tiene que ver más con el comportamiento que observemos en nuestros hijos. No te escucho, Mayra. A ver, creo que estás muteada. Ay, ya. Mi hijo quiere ser youtuber. ¿Hay alguna algo para guiarnos? ¿Tienen algún consejo para guiarnos? Sí, ahí diría que qué tipo de contenido es el que quiere realizar tu hijo. Es muy importante hacerlo de la mano con él, porque como comentábamos anteriormente, hay muchos tipos de contenido. Puede hacer incluso contenido de que esté pintando, contenido de que esté jugando, contenido gracioso, contenido didáctico. Puede haber una gran cantidad de cosas que se pueden hacer en YouTube y el ser youtuber ahora ya es un trabajo. O sea, si es algo que hace bien, que le gusta y la gente consume su contenido, puedes tener incluso una carrera de eso. Pero también hay que tener cuidado porque son industrias muy viciadas. Entonces no se debe hacer de manera solitaria ni verlos, ni ser simplemente su fan de darle like a todos los videos que suba.
es una cuestión de ver qué contenido es, cómo se comporta su comunidad, porque hay comunidad que puede ser muy horrible con los youtubers y sobre todo para niños pequeños eso puede dañar bastante su autoestima. El estar revisando si está subiendo videos, cuáles son los comentarios, incluso fungir de moderador en los comentarios del canal de YouTube de tu hijo puede ser una buena idea. Ya sé, es una cuestión de que YouTube es un canal de televisión gigante donde puedes encontrar cualquier cosa. Así que si tu hijo tiene algo que le apasione y que pueda generar contenido, puede empezarlo a hacer. Simplemente necesita una cámara y con el acompañamiento de los padres puede llegar a ser alguien muy famoso o simplemente a tener plenitud. Hay gente que hace sus videos para 100, 200 personas y es sumamente feliz y eso lo llena de felicidad. Entonces no es una cuestión siempre monetaria, pero es importante hacerlo acompañado porque la comunidad en Internet típicamente no es muy amable a grandes rasgos con la gente que no está supervisada e incluso puede recibir comentarios de odio desmotivantes y es el trabajo de los padres filtrar ese contenido para que su travesía, si es que se hace youtuber, sea lo más llevadera posible. Pues muchísimas gracias, Luis. Esta transmisión, este curso, pues lo vamos también a poder compartir en redes sociales, porque algo de lo que estamos completamente seguras y seguros es que la información tiene que llegar a las personas. Solamente así es como vamos a poder proteger a más gente, vamos a poder proteger a toda esa niñez que el día de hoy pues tiene un dispositivo en sus manos y también a concientizar a los papás y a las mamás para poder estar más al pendiente de lo que está pasando ahorita en nuestro país. Entonces, pues muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias, Luis. Un placer haber hecho esta alianza contigo para poder atacar este problema. Agradecemos muchísimo al Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, al Consejo Ciudadano de aquí de Jalisco, a la presidenta del Consejo Ciudadano del Estado de Jalisco que está aquí presente. Y bueno, pues a organizaciones civiles, a mamás, a papás, a familiares, abuelos, abuelas. Gracias por ser esas personas que tienen esa conciencia de que podemos cambiar las cosas y que es nuestra responsabilidad también poder ayudar a los demás. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.